cómo a veces la realidad supera a la ficción. Es lo que ha pasado, por ejemplo, esta semana. Una semana de turbulencia política, una semana de un año electoral 2019, una semana donde, como siempre digo, la capacidad de asombro no se puede perder, una semana donde cada uno tiene que andar con una brújula para ver dónde nos podemos orientar, cómo quedamos frente a situaciones tan complejas a veces de entender, sobre todo para la gente que no vive de la política, sino para esa persona que mes a mes paga los impuestos, que se levanta a las 6 de la mañana, se acuesta a las 10 de la noche porque trabaja y le pierde el ritmo a la política. Sobre todo cuando los políticos se han convertido en estrellas y vedettes de la vida de los argentinos. Sobre todo cuando existe tanta ansiedad por parte de nosotros como pueblo, como sociedad, para solucionar los problemas que tenemos de convivencia, de seguridad, de inflación, de llegar a fin de mes, de la devaluación de esto y el otro, de no perder trabajo. Entonces surgen, dentro de este sistema complicado y difícil, que era la famosa polarización Cristina y Macri, surgió una alternativa. Esa alternativa que en sí mismo, creo yo, esta alternativa federal que en sí mismo, creo yo, lo dije ya la otra vez, constituye en sí mismo una apuesta de valor en la política argentina. Un país, un pueblo, una sociedad que estaban de rehenes de esta situación de voto por uno, voto por el otro, o vuelvo al pasado o no me gusta el presente. Hubieron hombres que soñaron con crear una alternativa diferente. Para eso hay que tener dos cosas: una valentía pública impresionante y un coraje cívico con convicciones auténticamente democráticas y republicanas. Por eso, más allá de si gana o se pierde Alternativa Federal, más allá de eso, en sí mismo, intrínsecamente, tiene un valor para la democracia argentina. El solo hecho que se haya constituido la aleja de cualquier resultado. En sí mismo ya tiene un valor que nosotros como ciudadanos deberemos necesariamente valorar. Porque es el esfuerzo de personas que creen que puede haber otra posición, escapar de ser rehenes. Finalmente, Alternativa ha tenido una vida efímera en la política y ahora él, que siempre dijo que quería ser presidente o candidato a presidente, terminó relegado a una vicepresidencia, que es el caso de Urtubey. Vamos a charlar en la noche de eso. La otra cosa que me pareció sumamente impactante es la elección de Macri, la elección de quien lo va a secundar en la fórmula, que no es otro que Miguel Ángel Pichetto, un hombre peronista, si los hay, pero peronista de verdad, de grandes convicciones. Una persona que a lo largo de 18 años supo comandar el Senado de la Nación. Y dentro del Senado, el bloque peronista, que no es poca cosa. O sea que es un hombre que conoce todas las articulaciones y los resortes del Senado. Dicen que es un hombre de consenso, que va a aportar gobernabilidad. Tal vez no tenga muchos votos, pero es el primer signo de apertura del gobierno de Macri para los próximos 4 años si gana esta elección. El primer signo donde dice voy a gobernar, me voy a abrir. Es el primer golpe de timón fuerte como para decir, bueno, ¿qué hacemos con la Argentina? ¿Seguimos por este rumbo macanudo? Pero vamos a hacer algunas rectificaciones, algunas correcciones. Allí entra la figura de Pichetto, ampliando eso, mejorando eso y dándoles tal vez otra performance al gobierno de Macri, si es electo de nuevo, para los próximos 4 años. Entonces, la reacción de los mercados, la reacción de la sociedad frente a este hecho absolutamente increíble de Macri, que sorprendió a propios y extraños, termina siendo también una cuestión sumamente edificante para la sociedad que pedía
que esto que ahora se llama Juntos por el Cambio y antes era Cambiemos, comience a mostrar un signo de vitalidad política para un gobierno que estaba debilitado precisamente políticamente. Entonces, es la generación de los nuevos espacios. Yo creo que en la Argentina que viene, lo que se va a discutir ya no es el equilibrio fiscal solamente. Esos son los deberes que ya hizo todo el mundo, todos los países desarrollados del mundo. Ahora lo ponen a Portugal. Portugal ya hizo esos deberes, todavía nosotros no podemos hacer. Los países de la región, ya nadie habla de inflación, ya lograron una estabilidad, una racionalización del Estado. Por eso creo que la próxima discusión en la Argentina es equilibrio fiscal, pero llegando a fin de mes. Equilibrio fiscal dando de comer a todos. Equilibrio fiscal con una composición social altamente satisfactoria. Me parece que es el desafío de la Argentina que viene. En la noche de hoy vamos a estar hablando obviamente de política, pero con un hombre que tiene una larguísima trayectoria política y además no tiene mácula en su trayectoria política. Por eso es creíble, por eso para mí es importante que escuches la opinión de él para que nos ayude un poco a orientarnos en semejante lío que tenemos hoy, que es el panorama político y la actualidad. La pausa y vuelvo. Muy bien, señores, estamos de vuelta acá en Brújula Política para no dormir y por eso ahora comprenderás por qué se llama política para no dormir, ¿no? ¿Quién puede dormir con estos altibajos, estas sorpresas, estas situaciones absolutamente increíbles de la política? Y pocos. Por eso en la noche de hoy me acompaña el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Salta, el doctor Marcelo López Arias. ¿Cómo le va, doctor? Bien, realmente saliendo de la oficina con bastante trabajo, pero bien, bien. Ajá. ¿Hace cuánto que usted está en política? Ay, yo empecé a militar, les voy a contar, Cuénteme, tranquilo. Tenía 13, 14 años. Ajá. Y en el colegio resolvimos armar un centro de estudiantes, ¿no? Y había varios ahí. En el colegio, no era la universidad. No, en el colegio. En el colegio era el primero o segundo año del colegio. Resolvimos armar un centro de estudiantes, ya ese centro de estudiantes, en esa época de los jóvenes rebeldes de aquella época, teníamos que vernos reflejados en el peronismo, porque realmente el peronismo estaba proscripto, era la fuerza antisistema, digamos, que había en ese momento, era el peronismo, así que lógicamente, muchos jóvenes, mi familia no era una familia que venía del peronismo, pero yo me incorporé naturalmente. O sea que no era de tradición peronista su familia. No, eran independientes, tampoco eran no eran políticos. No eran políticos, ¿no? Así que, bueno, me fui metiendo y entusiasmando y aprendiendo todo lo que significó Perón en la historia de la Argentina, ¿no? Que con todo lo que uno pueda decir, defecto que puede haber tenido, le tocó volver ya viejo y como me decía Tayana Padre, que era el médico personal de Perón, cuando él vuelve a la Argentina, ya en su último periodo, él estaba muy lúcido todavía y de salud no estaba mal, pero él tenía un problema que viene con la edad, que era la pérdida de la voluntad, es decir, él había perdido energía, había perdido energía y entraba en una dependencia afectiva muy grande con lo que los rodeaban, y que es lo que le pasó, me imagino, con Isabel en ese momento. Pero también le había pasado con Eva Perón, ¿no? Sí, pero era distinto, ¿no? Eva Perón siempre reivindicó que el jefe era político, era Perón, ¿no? Siempre lo digo. Qué sé yo, no sé, llegó viejo después de muchos años de proscripción en una Argentina que en ese momento tenía mucha violencia, mucho enfrentamiento, no fue comprendido realmente el mensaje de unidad de Perón por mucha gente, bueno, ¿Y después qué hizo murió usted? en el peor momento. Cuando llegó a la facultad, ¿se metió en el centro de alumnos de la facultad, por ejemplo? Lo que pasa es que la facultad, cuando yo entro, en ese momento la fuerza predominante era el naciente Herpes, ¿no? Ya había, y los peronistas éramos una especie, mirarnos como una especie de cosa de antigüedad histórica, ¿no? En la Universidad de Tucumán de esa época, que era una universidad
realmente muy Política. revolucionaria y muy politizada, Ajá. los pocos peronistas que había, que era Ambrosio Mamani, Enrique Pfister, algunos cuantos más, nos miramos que éramos unos verdaderos bichos raros dentro del esquema de la política universitaria de esa época. A mí me había tocado ya, antes de ir a la universidad, repito, de adolescente, me había formado políticamente después junto a Tomás Rián, que tenía su oficina inmobiliaria en la calle España, a 600, y uno había aprendido que la política, como dice el viejo teorema de Baglini, ese que la dureza del discurso es inversamente proporcional a la cercanía del poder. Qué buena la definición, ¿no? Mientras uno más cerca está del poder, más tiene que moderarse su discurso. Uno aprendió que realmente si uno quería cambiar la sociedad en serio, tenía que adecuarse a la realidad y que el discurso muy duro y contestatario para lo único que servía era para evitar el cambio en serio, ¿no? Entonces, cuando llego a la universidad ya era una especie de bicho raro, ya el solo hecho de tener esa visión de partidos ligados al poder de alguna forma, aunque estaba totalmente... Pero no me dijo por qué eligió usted el peronismo. Y naturalmente nos fuimos, era en ese momento los jóvenes de esa época empezábamos a buscar un camino, y en ese momento el peronismo era la fuerza proscripta, era la fuerza perseguida, y nos llegaba, y el mensaje de Perón era una cosa que nos caló. O sea, terminaron encantados ustedes por el peronismo de esa época. Sí, sí. ¿Y hoy se arrepiente de haber sido peronista? No, al contrario, al contrario. Tengo muchas autocríticas que uno tiene que hacer, críticas, inclusive yo sigo admirando la figura de Perón, para mí es una cosa admirable. No desconozco muchos errores que se cometieron también, pero su visión estratégica del mundo fue una cosa extraordinaria, ¿no? La idea de esa tercera posición, Por eso le estaba... quería que usted lo nombre eso, la tercera posición. Sí. ¿Usted se anima a contarle a la gente lo que era la tercera posición? En ese momento de enfrentamiento entre el capitalismo salvaje de Estados Unidos y el comunismo también salvaje de la Unión Soviética, que había Perón empieza a plantear y a liderar, porque realmente lideró en el mundo también, tuvo contactos permanentes con Nasser, con todo lo que eran lo que le tocó vivir históricamente del momento. Sí, bueno, con esos sectores que no querían depender ni de uno ni de los dos bloques estos totalmente enfrentados que había, y que empiezan a plantear otro tipo de política distinta, que era defender desde las características de cada nación, pero integrarse defendiendo, digamos, una visión del propio, un interés, y el interés nacional en cada una de las circunstancias, sin quedar absolutamente dependiente de uno u otro bloque. Porque en esa época era así, o dependía del bloque de la Unión Soviética o dependía del bloque de Estados Unidos. Bueno, no nos olvidemos que era la época de la Guerra Fría también. Y claro, pero construir una identidad propia en ese momento era lo que realmente proponía Perón, ¿no? Bueno, ahí está el tema. Ahora quiero hacer un anclaje allí. Porque en la presentación y el editorial de Brújula, que usted lo escuchó hace un momento, yo hacía referencia a lo que es o a lo que fue Alternativa Federal, hoy convertida en Consenso Federal 2030. Sí, yo Consenso Federal tengo entendido que es por lo menos... No sé de dónde sacaron el 2030. No, el 2030 es que es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, pero Consenso Federal, que era la tercera vía de esa polarización entre Cristina y Macri. Yo decía hace un instante que me parecía sumamente increíble, satisfactorio desde el punto de vista democrático, institucional y republicano, que haya habido una tercera vía y que en sí mismo encierra su propio valor, independientemente del resultado de las elecciones. Era más o menos lo que estaba pasando en aquella época con el tema de Perón. ¿Se puede asimilar lo de aquella época con lo que pasó hoy? Es distinto. En esa época Perón planteaba un modelo realmente muy importante, ¿no? Porque él hablaba, él creía, él no era antiempresario, ni mucho menos. La comunidad organizada para Perón era una comunidad donde un empresariado fundamentalmente nacional, fortalecido, digamos, se sentaba y dialogaba y discutía de igual a igual con el sector de los trabajadores. Y el gobierno era el árbitro y era el impulsor
de un desarrollo que tenía que tener un alto contenido de equidad, ¿no? Lo que hemos vivido hoy, en realidad, esta discusión, esta alternativa federal o consenso federal, como se llame ahora, realmente se planteó una grieta muy grande en la Argentina, y esto yo creo que nadie lo puede discutir, donde hay en juego dos cosas. Por un lado, visiones políticas distintas. Yo fui un colaborador, pero y no me arrepiento y estoy orgulloso de ello, sin ninguna duda, del gobierno de Néstor Kirchner. Y no tenía buena relación con él, ¿no? Néstor era, me acuerdo a veces que estaba hablando en algún discurso, en algo que yo no estaba de acuerdo con él, de que alguien me alcanza un teléfono y me hablaba a él para retarme, decirme, te estoy escuchando lo que estás diciendo. Yo mantenía mi posición. ¿Usted qué era en ese momento? No, yo estaba en el bloque. No, yo era vicepresidente del Senado. Claro. ¿No? Yo en esa época, yo fui vicepresidente del Senado durante todo el periodo de Duhalde y todo el periodo de Néstor Kirchner. Pero estamos discutiendo, en ese momento que yo digo, estamos discutiendo el tema de la cesión de los superpoderes al jefe de gabinete en materia de presupuesto. Y yo apoyaba toda la ley, pero estaba en desacuerdo con esa cesión de superpoderes. Posición que mantuve, ¿no? Y ahí me retaban esto. Pero hay que reconocer que el gobierno, más allá de cosas que después se descubrieron y aparecieron y que yo no conocía, más allá de eso, su gobierno fue exitoso. Continuó la línea que había iniciado Duhalde para sacar al país del pozo en el que habíamos caído. A veces nos olvidamos que Duhalde no hubiera hecho parte de la historia, porque fue el que inició el proceso de recuperación. Labaña fue ministro de Duhalde, luego ministro de Kirchner, sí. Y fue el mejor periodo donde el mensaje, la bandera de Kirchner en ese momento era superávit fiscal, superávit comercial y dos tipos de cambio competitivo. Eso era una cosa que la repetía cada rato. Pero sin embargo no logró eso. No, él sí. Lo que no lo logró fue Cristina, que cambió totalmente la política de Néstor. Pero el superávit fiscal no pudo conseguir Néstor Kirchner. Comercial sí, fiscal. Comercial, pero el fiscal no lo consiguió nunca. Pero lo mejoró, sí. Mejoró su performance. Él agarraba con la libretita, iba y anotaba, le preguntaba al ministro, pero no logró. No recuerdo si en el último periodo llegó a equilibrar o no. Pero hubo un periodo que se había equilibrado las cuentas. Bueno, no se olvide también lo que vendía la Argentina, las commodities y más, la soja valía 650 No, pero eso fue después en la época de Cristina. Bueno, no, pero también empezó ahí. La recuperación económica de la Argentina no fue con Kirchner, fue a pesar de Kirchner. No, Kirchner hizo una política pro-industrial, Podrá haber hecho lo que quiera, pero los resultados son los que hablan, mi querido. Pero es que hubo una política, y Labaña fue el que le tocó comandar todo eso, ¿no? Por eso lo respeto mucho a la figura de Labaña, me tocó muchas veces estar con él desde mi puesto en el Senado, y repito, el gobierno de Duhalde era un gobierno realmente parlamentario, éramos parte de la reunión de gabinete, los parlamentarios, de las discusiones de gobierno y todo lo demás. Pero ya lo que se hizo realmente fue, y Jorge Remes hizo la tarea como en Portugal, que decía... Claro, Remes Lenikov, que es muy bueno, es excelente economista. Sí. Él hizo la tarea dura, que en ese momento se disparó el dólar, se disparó todas las variables, y logró ya en ese momento Remes empezar a equilibrar el déficit fiscal, a costa de un enorme esfuerzo. Realmente la crisis social de ese momento, 2001, fue espantosa, ¿no? Pero fue el paso previo, el escalón previo, en base al cual luego Néstor Kirchner y Labaña pudieron continuar un camino que seguía siendo un camino de crecimiento. ¿Usted recuerda por qué se fue Labaña del gobierno de Kirchner? Yo me acuerdo de su famoso discurso frente a los sectores empresarios. ¿Y qué dijo ahí? ¿Se acuerda? No, él denuncia los cárteles de estructura para cobrar sobreprecio en la obra pública. Porque ya estaba la corrupción ahí. Y lo hace delante de Wagner. Claro, ¿no? Ya estaba por eso la corrupción ahí. Sí. O sea, eso es importantísimo lo que usted acaba de señalar como para que la gente conozca. Sobre todo ahora, por eso es valioso lo que decíamos hace un rato, por lo menos en mi apreciación personal. La construcción de esta tercera opción, que en sí mismo tiene un valor para mí y una connotación única en un proceso democrático. Ahora, ¿cómo vio usted el retroceso, o en todo caso ese desarmado que le tocó vivir a Alternativa Federal? Se fue Massa, se retrajo un hombre como el gobernador de Córdoba, como Schiaretti, y terminó prácticamente solo Urtubey. ¿Por qué? Porque
el otro que quedaba allí se terminó yendo como candidato a vicepresidente de Macri, estamos hablando de Pichetto. Yo creo que en el ¿Fue momento... una sorpresa para todo el mundo? ¿Para ustedes del gobierno, que lo apoyan a Urtubey y demás? Digamos, sí, hay cosas que fueron sorpresas, ¿no? Ajá. Una de las sorpresas fue el anuncio de Cristina de ponerlo a Alberto Fernández. Claro, ¿no? pero eso ya quedó viejo ahora. Ahora sí, esto no. pero eso fue uno de las... Sí. En ese momento, Ajá. en el cual teníamos que haber mostrado cohesión, y esto sí se le reprocho a Labaña, que Labaña, con su actitud de mantener, digamos, de evitarse las pasos y mantenerse al margen de esta construcción que se estaba haciendo, debilitó esto, y fue lo que creo que terminó provocando. Yo a Massa siempre le desconfía, claro, ¿no? Pero Siempre, lógico, sí. era de una ingenuidad absoluta Sí. haberlo traído a conformar la mesa de alternativa federal de aquella época. Es decir, un hombre inconfiable en la política se llama Massa, ¿no? Pero bueno, ya también ahora es tan rápido el vértigo de la política que a veces ya parece viejo. Ahora decimos, bueno, ¿cómo Urtubey llega nada menos que a ser el candidato a vice de Labaña? Cuando él dijo, yo lo que quiero es ser presidente de la nación. Que es lo que soñamos todos, realmente la posibilidad de tener un presidente salteño, un presidente del norte que nos gobierne con una visión del país que no tiene lo que gobiernan desde Buenos Aires, para mí era un sueño realmente, ¿no? Bueno, no será presidente, será vice. En realidad hubo un acuerdo de conformar la alternativa federal, todos los cargos se van a seguir discutiendo hasta el 22 de junio, pero de todas maneras creo que es muy importante que esta alternativa se mantenga. Yo a ¿Pero usted cree que puede cambiar el 22 de junio la fórmula? No, ya no yo creo, tampoco ya creo. no creo, ya no creo. No creo porque además Urtubey lo ha dicho, él lo que le interesa es conservar el proyecto, generar un proyecto que le sirva a los argentinos, más que el lugar que ocupe en la fórmula, ¿no? Eso lo ha dicho. No, pero ¿cómo no? Es No. importantísimo el lugar Es que ocupa en la importantísimo. fórmula. No es lo mismo un vicepresidente que un pero presidente. él dice que no va a romper el frente por cuidar un cargo, ¿no? Pero es que decir, me parece que ahí se equivoca. bueno, es una Urtubey. ¿Por qué? visión... ¿Por qué le digo? Pero hay que fundamentar lo que uno dice. Esto no es el fruto de un capricho. Es decir, una cosa es ser presidente de la nación y otra cosa es ser el vicepresidente. Obviamente. El artículo obviamente. 88 de la segunda parte de la Constitución fija claramente cuáles son las atribuciones que tiene un vicepresidente. Usted que le tocó ser vicepresidente del Senado, siendo legislador, en cambio, el vicepresidente no es ni siquiera legislador, no es senador. Está en el Senado, pero Pero no es forma senador. parte ni del Ejecutivo ni tampoco del Legislativo. ¿Qué dice el artículo 88? De todas Solamente maneras. cubre la ausencia por incapacidad, muerte o lo que fuese del presidente de la nación. Esa es la atribución Sí, del es el vicepresidente. presidente del Está Senado acotado. que puede ayudar a buscar consenso. Tiene importancia en ese sentido. En la medida en que se la dé el En la- presidente. sí. Ahora, obviamente yo hubiera preferido que Urtubey sea candidato a presidente. Pero claro, ¿quién? Si no se dan las cosas así, peor hubiera sido quedar totalmente aislado, ¿no? Y yo creo que esta frente, las encuestas que yo conozco ahora actuales, hablan de que entre ambos suma alrededor de 20 puntos, o sea que estarían saliendo casi un punto importante, ¿no? Porque, ojo, Macri no está mucho más allá del 20 y algo. ¿No la vio venir Urtubey a esta? ¿Usted charló con él o no? Sí, charlé imagino que muchas charla veces con mucho, él, claro. sí, charlé muchas veces con Ajá. él. Él ¿No la vio estaba- venir y decir, che, Massa se está yendo, Schiaretti es como que se retrajo, No, pero se fue de Schiaretti, vacaciones, apagó el sí, celular, sí, pero yo el creo otro que- que se estaba yendo ya con Macri y estaba quedándose absolutamente solo Urtubey? ¿No la vio venir, digo? Schiaretti sigue jugando bien, ¿no? Realmente sigue jugando bien. él siente Era el parte hombre que lo directo. apoyaba mucho a Urtubey, ¿no? Sí, y sobre todo ellos están convencidos, yo también lo creo, que era imprescindible que la gente tenga una alternativa. Nosotros veíamos en todas las encuestas, en todos los análisis de opinión que veíamos, había, qué sé yo, 30, ahora tiene un poco más de 30 Cristina, pero aproximadamente un 30% de uno, un 25, 26% del otro, por ahí andaba. En realidad no llegaban al 50% de la población los que estaban definidos entre los dos extremos de la polarización esta. Y había un grueso de la población, más de la mitad, que terminaba diciendo, bueno, yo voy a votar por Macri porque estoy en contra de Cristina, o yo voy a votar por Cristina porque estoy en contra de Macri.
que era el voto en contra, no el voto convencido por una propuesta, sino era gente que no estaba definida, que deseaba tener otra propuesta distinta. Por esa, ¿no? esa es la virtud que tuvo la creación de este espacio político. Ese espacio que se terminó limando primero por la actitud de Labaña, con todo el respeto que le tengo. Pero nunca constituyó parte de Alternativa, no podemos echar la culpa a Labaña. Pero de todas maneras dividía el espacio ¿no? Que era un espacio que había que unificar. Yo a Massa siempre le desconfié, la verdad, siempre le tuve mucha desconfianza. Y bueno, lo de Pichetto me sorprendió, sí. Después vamos a hablar de Pichetto. El tema de que Urtubey hoy esté en esta situación, usted es ministro de gobierno, es el ministro político del gobierno, ha tenido reuniones con todos los frentes políticos, en fin, en Salta todo el mundo sabe que quedaron 4 frentes. ¿Está en su derecho Urtubey de pedir lealtad a la gente hoy, siendo él el vice? Yo creo que para Salta es importante de todas maneras que esté en la fórmula, ¿no? Aunque no sea presidente, que esté en la fórmula, que sea parte del esquema de poder futuro. Para Salta es muy importante y para la región también. Así que yo, por supuesto, hubiera preferido que sea presidente, pero con todo entusiasmo voy a seguir trabajando en esta fórmula, en la cual va a ocupar un lugar protagónico, y además tengo enorme respeto por Labaña, o sea que no es tragarme un sapo, sino apoyar a alguien en el cual yo tengo mucho respeto y creo mucho en su capacidad de gobernar, ¿no? Bueno, pero nadie sabe que hasta el día de hoy Labaña no ha hecho ninguna propuesta absolutamente de nada. Labaña a duras penas aceptó la candidatura, después dijo, no, yo voy a ser candidato en la medida en que haya una convergencia sobre mi espacio político y no vaya a ningún paso. Entonces nadie conoce que es Labaña, o sea, estamos hablando de un pasado donde le tocó ser ministro de Economía. Sí, pero tiene otra trayectoria y es haber sido ministro de Economía en esa época de crisis. Haber salido, y haber iniciado realmente, se había iniciado antes, en la época de Duhalde, un proceso de recuperación que fue muy importante. Yo creo que es un mérito. Pero además haber denunciado los carteles de la obra pública también es muy importante. Es muy importante. Él siendo ministro, delante de Wagner, que es el actual arrepentido ese Cadena, delante de él le dijo que él denunció los acuerdos o los cárteles de obra pública para cobrar sobreprecio. Es un tipo que yo respeto mucho. Después la política de Cristina fue totalmente distinta. Lo que había sido la política de superávit o déficit cero de Labaña se cambió en una política de un aumento increíble del gasto público, con un costo fiscal de una época. Había una época que en la Argentina se pagaba 20, 24% del PBI en impuestos. Se llegó a pagar 46% de impuestos. Claro, por eso le digo. Fue una burrada, realmente. Ahora, que son las cosas en las cuales realmente no coincide con Cristina. Le quiero preguntar una cosa, doctor, y apelo a la sinceridad que le reconozco. Urtubey dijo, antes me habían ofrecido a mí ser el candidato a vicepresidente de Macri. Usted, con la capacidad, con la seguridad que tiene en materia política, con su experiencia, ¿hizo bien o hizo mal? No, hizo bien. Porque él dice, no, yo quiero mantener mi coherencia política. La coherencia de una propuesta alternativa distinta. La política de Macri es una política distinta, también con todo respeto, es totalmente distinta a las cosas que uno cree que hay que hacer en el país. La verdad, lo hemos vivido en todos estos tiempos, todos estos años, errores que se cometieron que eran verdaderamente infantiles y donde, en serio, donde en un lugar donde perdieron las regiones del país, perdieron la economía productiva, perdió el comercio, y uno ve los balances de los bancos y ganaron fortuna, ¿no? Los bancos ganaron fortuna en este último periodo. O sea, hay un esquema, un modelo de país que no creo que tenga malas intenciones. Macri no lo voy a juzgar. Ahora vamos a ver el tema de Macri juntamente con Pichetto, porque por ahí se termina corrigiendo, rectificando esto que usted apunta con mucho acierto, que son los errores que ha cometido el gobierno de Macri, como tantos otros que también ha cometido, no es el único. Pero también ha tenido aciertos. De hecho, es absolutamente increíble que un presidente que le ha tocado vivir todo lo que le tocó vivir a Macri, todavía tenga él hoy un capital político que le esté sustentando para presentarse no solo en la elección, sino también hay algunos que dicen que gana en primera vuelta Macri. Primera vuelta.
Estamos charlando con el doctor Marcelo López Arias, que es el ministro de Gobierno de la provincia de Salta. Y cuando volvamos, vamos a estar analizando Macri-Pichetto y también los coletazos que le queda a Salta hasta el día 22 en que se van a inscribir la fórmula. La pausa y vuelvo, dale. Muy bien, señores, estamos en Brújula, política para no dormir, con el doctor Marcelo López Arias, que es el ministro de Gobierno. Y ya venimos analizando en el primer bloque el tema de la conformación de esta fórmula Labaña-Urtubey, algo absolutamente inesperado, sobre todo cuando se veía el entusiasmo, la fuerza que había puesto Urtubey y que, bueno, ahora quedó en segundo plano. La otra cosa es la de Macri y Pichetto, que terminó no solamente conmoviendo a todo el arco político, sino también en el extranjero. Subieron las acciones, subió la bolsa, bajó el dólar, bajó el riesgo país. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje de los mercados a Macri, a Pichetto, a la Argentina? ¿Cuál será el mensaje? Yo creo que ¿Le da seguridad? ¿Qué es esto? Yo creo que la Argentina está viviendo un momento de muchísima inestabilidad política y que eso hacía que todo el que tenía un peso decía, no me compro nada ahora, o lo invierto en algo que mantenga su valor, no hago inversiones de riesgo porque nadie sabía muy bien cuál es el panorama, cómo se veía. Creo que esto es lo que llevó a Cristina en su momento a decir, bueno, voy a poner a alguien que es muy crítico mío, porque las cosas, Alberto Fernández, hasta hace 2 o 3 meses. Menos. Él decía que él no podía rescatar nada bueno del gobierno de Cristina, ¿no? Claro, exacto. En realidad, tenía una posición parecida a la mía, que habíamos sido muy partícipes del gobierno de Néstor, ajá, y que en el gobierno de Cristina verdaderamente, además a mí me tocó la experiencia de pasar por ferrocarriles y ahí sí descubrí la cueva de corrupción que había. Para mí fue una cosa choqueante y por eso me fui, ¿no? Era una cosa que estaba hecha para no funcionar y para que se enriquezcan sectores privados sin ningún tipo de control, ¿no? Esto lo viví yo personalmente, por eso me fui de ferrocarril. ¿Usted lo conoce a Labaña? O perdón, no a Labaña, ya hablamos de Labaña. ¿A Pichetto? Sí, mucho. No, fui... ¿Qué concepto tiene de Compartí Pichetto? con él en diputado, compartí en el Senado, compartí muchas cosas. Soy amigo personal de él y tengo mucho respeto por él. Digamos, ¿por qué pasó con Alternativa Federal? Yo, en mi opinión personal, cuando Massa da el salto y se va, es porque en los estudios que empezábamos a hacer, en una confrontación en Alternativa Federal en las PASO entre Massa y Urtubey le ganaba más, ¿no? Sí. Aunque estaba todavía, era mucho más conocido todavía Massa. Esto en base a encuestas, sí, usted dice que le ganaba Urtubey a Massa. Massa era más conocido porque había sido ya candidato a presidente, había tenido muchas aventuras electorales nacionales, era más conocido, tenía un piso un poco más alto, pero tenía un techo muy marcado. Urtubey salía un poco más abajo, pero sin techo, y todo hacía pensar, y creo que es lo que llevó a Massa a tomar esta decisión, de que iba a terminar perdiendo la PASO con Urtubey. Yo estoy convencido de eso. Bueno, lo de Labaña era un golpe, tenerlo afuera. Uno sabía que teníamos que unificar. El tercer sector puede existir si estamos todos juntos. Bueno, pero ¿quién es Pichetto? Cuéntame. Ahora, yo quiero que la gente se entere quién es Pichetto por un hombre que lo conoció, lo trató, se ha convertido en amigo, como usted dice, de Pichetto. ¿Quién es Pichetto? ¿Cómo es Pichetto? ¿Qué origen tiene? Pichetto es un gran dialoguista. Si bien o hay mucho marketing también. Si bien nació en la provincia de Buenos Aires, vivió toda su vida en Río Negro, hizo toda su carrera política en Río Negro, fue senador por Río Negro siempre. Claro, sí. Es una persona, él entiende, era una persona de diálogo, de consenso, muy institucional, respetuoso. ¿Por qué le dicen que es un hombre de consenso y de diálogo? ¿En qué manifestó eso? A ver, yo siempre he sido un poco más independiente de criterio, ¿no? Cuando estamos en la Cámara de Diputados con Menem, él era el que lideraba el grupo, digamos, era el presidente del bloque, era Maskin. Y debajo de Maskin había 2 líneas claramente marcadas. Una era una línea federal, mire la casualidad que yo era uno de los que la lideraba,
Sí. junto con otro López santafesino que era el Coco López, y gente de otras provincias, y estaba la línea más claramente alineada ya y verticalizada con Menem, que era la de Pichetto. Y él entendía, Pichetto, y yo lo respeto, siempre lo respeté, que en una institución como la Cámara de Diputados, como el Senado, uno puede tener opiniones propias en muchas cosas, pero en las políticas ya centrales tenía que estar claramente alineado con el Poder Ejecutivo. Aún las cosas que disentía. Muchas veces conversábamos con él y había cosas que no estaba de acuerdo con Menem, pero él decía, pero él en su actuación como parlamentario era institucionalmente leal, primero, a ser un instrumento, digamos, en el buen sentido de la palabra, del proyecto político que gobernaba, y ser un hombre de diálogo para ayudar a que ese proyecto se concrete y vaya adelante. Lo hizo con Menem, lo hizo con Néstor, lo hizo con Cristina. Ahora a él le dicen, ¿no? A Pichetto, estuvo con Duhalde, estuvo con Menem, estuvo con los Kirchner. Bueno, pero soy peronista. Sí, es que sí. Dice Él era parte a modo de justificación. Lo que en ese momento había sido elegido por el peronismo como conducción política de gobierno, él entendía que tenía que... Yo era más disidente, yo me peleaba, después que pasé por ferrocarril, me fui de ferrocarril, a mí un bloque distinto con Graciela Camaño, justamente. Yo era presidente y la vicepresidenta del bloque independiente. Ahora vio dónde terminó Graciela Camaño, ¿no? Con nosotros, con consenso. Por eso le estoy diciendo. Y me alegro. Una semana antes, Graciela Camaño se mostró por todo, le caían lágrimas a Massa del elogio que hacía de su persona Graciela Camaño. Hace una semana, Hoy está con Roberto Labaña trabajando. Y sí, y trabajando muy bien, es un gran aporte. Y también creo que es muy amiga de Urtubey. Es muy amiga de Urtubey, sí. Y muy amiga mía, yo era presidente del bloque, yo era vice en ese bloque que habíamos armado, el bloque peronista ya distanciado de Cristina. ¿Es confiable Pichetto? Pichetto es un tipo que es muy coherente, lo que yo lo respeto, ¿no? Yo creo que se va a alinear y va a ser institucionalmente, va a ayudar a gobernar, como lo trato de hacer siempre, ¿no? No creo que sea macrista, ni mucho menos, pero en el papel que le va a tocar lo va a cumplir con lealtad a Macri, va a cumplir a una... Usted dijo una palabra que a mí me llama mucho la atención, que es lealtad, porque los vicepresidentes también tienen historia de conspiradores en Latinoamérica. No, Pichetto no, eso no. Pichetto es un hombre muy leal en ese sentido, y él se siente que en el papel, cuando uno tiene un papel institucional en el Congreso, él siente que tiene que ayudar al proyecto de poder democrático que ha sido elegido en ese momento. Es la visión de él. Yo no siempre he coincidido, yo siempre creía que como legislador tenía que ser un poco más independiente y marcar mis diferencias cuando las tenía, pero él no, él se sentía que tenía que ser un instrumento útil para ayudar a desarrollar el proyecto político que en ese momento estaba en el gobierno. Y creo que es el papel que va a tratar de cumplir en el futuro. Yo lo respeto, no coincido, yo creo que tenemos un proyecto distinto al proyecto de Macri. Bueno, pero no se olvide que el proyecto de Macri para la segunda etapa, si es que lo eligen, no es el mismo que de la primera etapa. Bueno, es decir, hay un proceso. Esperemos, porque los No, lo ha dicho sí. todo el mundo, es decir, lo ha dicho el propio presidente, lo ha dicho su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo ha dicho Marcos Peña, es decir, en ese sentido hablamos, ¿no? Que hay el desarrollo de un proyecto que entraría en su segunda fase. Yo espero, siempre se habló mucho de la discusión de la línea política, qué sé yo, de Rogelio Frigerio, Rogelio Frigerio, que es amigo personal mío también, claro, tengo un gran cariño y se porta bien con la provincia, ¿no? Pero que uno de los pocos méritos que le reconozca a Macri es que tuvo un respeto federal por los recursos de la provincia, en ese sentido. Y eso no es poca cosa, no es perdóneme poca que le diga, no doctor, sobre todo teniendo en cuenta no solamente la forma en que se ha hecho tradicionalmente en Argentina, esto no es patrimonio solamente de un gobierno, muchísimos gobiernos utilizaron la billetera para disciplinar a las provincias argentinas. Pero uno de los principales reclamos del propio Urtubey en ese sentido, pidiendo federalismo. Yo reconozco que en ese sentido, con los recursos de la provincia fueron respetuosos, pero a su vez a la provincia nos mandó un aluvión de medidas que no bailó. Realmente las economías en general quedaron destrozadas. Todo lo que es comercio, la producción, realmente lo estamos viviendo hoy. Una de las políticas que salen a defender el tema del biocombustible, ¿no? Y que dicen que no, acá
es un costo que no hay por qué pagarlo, nos van a matar a todas las economías azucareras, tanto la estamos hablando con tucumanos también de este tema. Es terrible, es una falta de visión. Ahora, no se dan cuenta sí, que eso es condenar a la desocupación a sectores enteros, porque tienen esa visión de Buenos Aires desde allá. No se dan cuenta de lo que significa el agregado de biocombustible. Hay una cierta contradicción, porque Macri es un hombre federal, me dice usted, que respetó los recursos de la provincia. Sí. Eso es lo que dije, no federal. No federal. Pero tiene una visión absolutamente centralista. De la política, centralista. Ajá. Y es lo que nos pasó. Pero eso es un gran error. Bueno, nos pasa siempre. Sí. Y nos ha pasado inclusive con presidentes que provenían del interior de del país. El caso de Menem, todos los de esta última etapa eran provincianos. Ninguno era de Buenos Aires. Y sin embargo hemos tenido los mismos resultados. Sí, pero además hemos tenido, la gestión de Macri empieza con esta historia que nadie sabía quién era el ministro, porque era un ministerio de más de 20 ministerios, nadie sabía con quién hablar, a quién reclamar o con quién protestar. No, era una cosa muy, muy loca. Y dentro de ellos lo que tenían el manejo de todo esto era gente ligada al sector financiero. Caputo, Duhovne, todo ello es gente que está ligada al sector financiero. No tiene. Bueno, esos son los errores de Macri. El único que se incorporó, que tenía alguna ligación con el sector productivo, es Dante Sica, ¿no? Claro. Y que no le va tan bien tampoco a Dante Sica. No le va bien, porque el esquema en el cual está atrás montado no tiene nada que ver con lo que seguramente lo inicialmente había pensado en querer hacer. Y dentro del esquema político, así como había sectores abiertos, como el caso de Frigerio, el grueso de la política era una política absolutamente centralizada por Peña, ¿no? Era ahora, famoso ese trío que era Peña, Quintana y Lopetegui. Bueno, que lo desarmaron. Porque pero son mis ojos y mi voz, decía el presidente. Y realmente así no se puede gobernar. Lo que propone Urtubey, lo que propone también Labaña, es un marco realmente de discusión, de ponernos de acuerdo en los grandes ejes, en las políticas de Estado. Y para eso está inclusive Urtubey proponiendo un sistema parlamentario como fue el gobierno de Duhalde. Bueno, ¿no? Urtubey fue con su listado de propuestas que se oponía a los 10 puntos básicos que pedía el gobierno de Exactamente. Macri. Ahora, ¿qué pasa acá en Salta, doctor? Porque una cosa es lo que ya estamos viendo. A mí obviamente me importa mucho la elección nacional y tal vez más que la provincial, pero no es menos cierto que acá en Salta también tenemos que elegir gobernador y vamos en elecciones desdobladas. ¿Cómo ve usted la situación acá? ¿Qué pasa dentro del justicialismo? Ahora si se desarma o se desarmó ya Alternativa Federal, ¿cómo queda? Porque había antes un frente que agrupaba al justicialismo y Alternativa Federal, liderado eso por Urtubey. ¿Cómo queda eso ahora? No, yo creo que el liderazgo de Urtubey sigue. Ajá. Lo que era Alternativa Federal, lo había Consenso Federal, que va a ser con algunos actores. O sea, cambia menos, el nombre nada más. Con algunos actores menos, digamos, que se fueron Pichetto y Massa, pero con una claridad conceptual muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que esto nos va a permitir seguir liderando la política en la provincia. No ocupará el primer lugar, sino el segundo, pero va a ser parte de un esquema de poder que yo creo que va a ser bueno para el país y que nos puede ayudar a superar esta división permanente que es la que genera la incertidumbre, que espanta a los capitales, que esta pelea de no saber para dónde vamos en medio de este tironeo que hoy está viviendo la Argentina. Una alternativa superadora de diálogo, de consenso, en una visión federal de la Argentina, realmente cambiaría sustancialmente las reglas de juego. Así que yo creo que esta fórmula, hubiera preferido que sea Urtubey Labaña, pero si es Labaña Urtubey, de todas maneras, es una fórmula valiosa para... ¿Y puede haber algún cambio acá de los actuales candidatos respecto de lo que es la fórmula esta de Urtubey y Labaña? Bueno, todos los candidatos van a discutir de acá hasta el 22. Por eso la idea que se planteó, y que esto sí lo acordamos en la discusión con los otros partidos, es que si alguien no está de acuerdo puede ir a paso interna en para cargo nacional. Claro, es decir, si a mí no me gusta el candidato a senador nacional que están proponiendo, yo puedo presentarme en las pasos sosteniendo la... ¿Hay alguna posibilidad de que Urtubey sea candidato a senador nacional? No, si vamos a ir a la misma elección. ¿Sabe por qué le digo? Porque, bueno, el otro día decía, no, acá ahora hay un movimiento fuerte de tablero, donde se está proponiendo que sea Sáenz el candidato a gobernador, Urtubey candidato a senador nacional juntamente con Romero, que Issa vaya de nuevo a la intendencia de la ciudad, una cosa alocada. No sé si usted
ha tenido conocimiento Por de eso. suerte, hemos desdoblado la elección y hoy tenemos la elección nacional nada más, ¿no? Todo lo demás son especulaciones, cada uno está tratando de ocupar su lugar en el tablero, pero esta pelea se va a terminar desatando después. Hoy, cada candidato que se gane su espacio, que se gane el respeto de la gente, trabajando... ¿El gobierno no apoya a nadie de los candidatos hoy? Lo que dice siempre Urtubey, hay que dejar que se gane el lugar y después vemos cómo acomodamos los tantos, pero respetando lo que sea la opinión de la gente. Pero todavía no tienen definidas, por ejemplo, las candidaturas a nivel nacional, en senadores, en Sí, diputados. la candidatura a nivel nacional se van a discutir en el frente ahora, ¿no? Hasta el 22. Hasta el 22. No hay demasiado el 22 tiempo se tampoco. presenta ahorita, no, queda O sea, un día. nos quedó una semana Sí, más, una el semana. próximo sábado. O sea, esta semana va a ser Sí. una semana de discusión, de ver cómo se acomoda, con la posibilidad que aquel que no esté de acuerdo pueda hacer una lista propia de las PASO, adherido a la fórmula nacional de consenso federal, ¿no? ¿Cuál es el ánimo en el gobierno de Urtubey hoy? No, Porque estamos... había mucha expectativa, había mucha efervescencia, había mucha voluntad. Yo pregunto si esto, de alguna manera, apagó un poco. No, porque había dos cosas. Se entiende lo que ¿no? le digo, ¿no? Por un lado, Sí. estamos todos entusiasmados con tener un presidente salteño. Pero por el otro lado, veíamos que esta división con Labaña era una cosa que nos dañaba mucho. Y que una tercera alternativa dividida nos llevaba directamente a un callejón sin salida, ¿no? Así que por un lado, bueno, Urtubey no es presidente como hubiéramos querido, sino vice, pero por el otro lado hemos juntado, digamos, esa masa crítica, esa expectativa que queremos crear y que realmente va a ser la gran sorpresa en las elecciones, eso estoy convencido. ¿Usted cree que tiene chances realmente o me lo está Yo diciendo creo, como para no, como ministro no, de Urtubey? no, yo vuelvo a repetirme la encuesta que uno le llega. Entre los dos, entre Labaña y Urtubey, suman aproximadamente el 20% de los votos ahora. Salir, iniciar un piso con el 20% no es chiste, ¿eh? No, Ojo. Hay que tener primero el piso. Sí, hay que tener el piso. Y uno ya del saliendo 20%. de ese piso, algunos puntos que aumenté ya están en la discusión. O sea, ¿tiene sentido votarlo a Urtubey? Tiene sentido. Te digo, con unos puntos más, con esto que se consolide, vamos a ver qué hace Graciela Camaño en la provincia de Buenos Aires, que es muy importante, pero que realmente lleva una máquina de captar dirigentes ahí, y yo creo que vamos a dar una sorpresa. Y vamos a estar, yo creo que en un poquito más estamos en la segunda vuelta ya. ¿Usted cree que hay balotaje en Argentina? Yo creo que sí, que va a haber. ¿Quién Con iría? esta tercera ¿Quién iría en el alternativa, balotaje? sí. A ver. No, bueno, eso no me lo haga decir. Pero más o menos una orientación Labaña y Urtubey con alguno de los otros dos. ¿Ah? con cualquiera de los dos. No, cualquiera de los dos. Ahora, ¿cuándo usted cree que Urtubey, en definitiva, tendrá un panorama respecto de las candidaturas? No, Porque ya sabemos que se vence de alguna la candidatura nacional en una semana se vence, o sea que se van a empezar a definir ahora en estos días, ¿no? Porque había una expectativa sobre ese tema, por eso se lo pregunto. Es decir, hay mucha gente que viene trabajando y yo quiero ser candidato a senador. No, por ejemplo, con el sector de Romero, ¿cómo están ustedes? Porque ahora el sector de Romero no lo apoya. No, a Urtubey. Romero tomó la decisión antes, lo dijo, que al dejar de ser, que él si era candidato a presidente lo apoyaba, si no, no. Así que bueno. ¿Está bien o está mal lo que hizo Romero? No, yo respeto, es una cosa. No, una cosa es sí. respetarlo, pero otra cosa es ¿está bien o está mal? Yo creo que debería haberse quedado en este frente. ¿Por qué? ¿No? Porque el frente queda una alternativa distinta, que es lo que él cree y él busca. Sí, ¿no? pero también tiene razón Romero Pero- cuando dice una cosa es Urtubey de presidente y otra de Sí, vice. sí, no, lo reconozco, por eso respeto las decisiones de él. Yo, en ese sentido, respeto lo que hizo Urtubey. Creo que a lo que hizo Romero. Hubiera preferido, creo que es un error que no siga en esta alternativa distinta, pero bueno, cada uno toma las decisiones que cree. Yo sigo creyendo que vamos a hacer la gran sorpresa con esta fórmula de consenso federal. Doctor López Arias, gracias por estar acá en Brújula esta noche. No, gracias. Señores, como siempre te digo, para no perder el rumbo, brújula, política para no dormir. Hasta la próxima semana.